Aybar, Presente. Andrada, Presente. bien. Antequera, Arias, Facundo, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Ausa, Rocío, Vargas, Carla, Presente, profe. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Carla. No, no te escuché, Milagros, Ausa. Cabrera, Profe, Lara, ahora sí, sí tuve que conectar el celular. bien. Cabrera, Lara, Presente. Cayo, Nahuel, Presente, profe. Cayo, María, Copa Celeste, Copa Celeste, Cruz Emanuel, Domínguez, Patricia, Domínguez, Patricia, Presente, profe. Elías, Margarita, ¿Se lo escuchó? Domínguez, sí te escuché. Elías, Margarita, Flores, Sofía, Flores, Sofía, García, Ailem, Presente, profe. bien. García, Gustavo, Presente, profesor. Guaymás, Camila, Presente. Loaiza, Ruth, Presente, profe. Meja, Rocío, Presente, profe. Alma, Maya, Presente, profe. Puig, Lucero, Presente, profe. Rojas, Yasmin, Presente, profe. Sánchez, Ariel, Presente, profe. Sánchez, Roberto, Presente, profe. Serrano, Ricardo, Presente, profe. Sosa, Florencia, Sosa, Florencia, Vargas, Rosario, Presente, profe. Vilte, María José, Alonso, Presente, profe. bien. Amaya, Presente, profe. Benítez, Gustavo, Presente, profesor. ¿Me escucha? sí, sí, Benítez. Perfecto. Burgos, Liliana, Presente, profe. Caro, Tatiana, Presente, profe. Cruz, Florencia, Presente, profe. Fernández, Carlos, Presente, profe. Jiménez, Abigail, Presente, profe. Guaymas, Lourdes, Presente, profe. Laime, Gloria, Presente, profe. López, Betsabe, Presente, profe. López, Walter, Martínez, Ivana, Presente, profe. Mendoza, Maximiliano, Presente, profe. Ortega, Silvina, Presente, profe.
Pantaleón Giovanna. Presente, profe. Pérez Giselle. Presente, profe. Bien. Pistán Jennifer. Presente, profe. Pizarro Lorena. Presente. Prevet Rosana. Presente. Quiroga Silvina. Presente, profe. Rivera Mariana. Presente. Rodríguez Karina. Presente. Sandoval Tamara. Presente, profe. Serapio Evelyn. Presente. Sosa Rocío. Sosa Rocío. Villagra Brenda. Villavicencio Jimena. Presente, profe. Bien. Centeno Soledad. Presente, Bien. profe. Bueno. Falta nombrar a alguien, chicos. Yo, profe, Rodríguez. Abel Rodríguez. Rodríguez. Bueno, vamos por parte con Rodríguez, ¿sí? Primero con Rodríguez, de la comisión A. Sí. A ver. Yo, profe. Un segundo que estoy con Rodríguez, ¿sí? Bien, Rodríguez Abel. ¿Quién más era? Vilte. A ver, voy por lista, ¿sí? Yo, profe, Copa Celeste. Cayo María. No, bien. Copa Celeste está. Cruz Emanuel. Profe. Bien. Elías Margarita. No. Flores Sofía. Presente, profe. Sosa Florencia. Vilte María. Estaba. Presente. Hay una alumna que se unió en el día de hoy, creo, a la comisión A. ¿Está presente? Espinosa creo que es, ¿no? Sí, Espinosa Agustina. Ah, bien. ¿Me Ahí te escucha? agrego. Sí, te escucho. Ahora te agrego. Bien. Bien. Vamos con la comisión B. López Walter. Sosa Rocío Soledad. Villagra Brenda. Centeno Soledad. Bueno, Presente. estamos todos. Bien. Bueno, para el día de hoy ustedes tenían que tener leído lo que es el segundo tema de la materia, lo que es buffers, ¿verdad?
un poco de la definición de lo que es medio interno y centrarnos más que nada en cómo funciona un buffer. Obviamente que el mecanismo de acción que pueda tener un sistema buffer lo vemos muy por encima, simplemente lo que son los conceptos y la manera en que actúan en nuestro organismo estos sistemas para contrarrestar los efectos que se puede producir debido a alguna perturbación de nuestro equilibrio interno. Voy a iniciar la presentación. Correspondiente. A ver. Bien, ¿pueden ver la presentación? Sí, profe. Bien, perfecto. Comencemos. ¿Qué es el medio interno? ¿Sí? Ustedes en la guía tenían ahí la definición de lo que es el medio interno, que es el objeto de esta materia, y se puede definir como el conjunto de todos los medios líquidos que están fuera de la célula. ¿Sí? Cualquier medio líquido que esté fuera del espacio intracelular, es decir, del lado externo a la membrana plasmática, constituye el medio interno. ¿Sí? Todo ese conjunto de líquidos también se lo conoce como líquido extracelular. Profe, ¿sería lo mismo que la matriz o no? No, la matriz en realidad es un componente líquido, ¿sí? Pero es la que se encarga de darles los nutrientes suficientes a un determinado conjunto de células. Y esa matriz va a ser diferente de acuerdo al tipo o conjunto de célula o tipo de tejido que estén formando. Esa matriz va a estar dentro de lo que sería el líquido intracelular. ¿Sí? Porque recordad que son diferentes. Las matrices que van a bañar a las células, que las que se encargan también de transportar los nutrientes, eso no está en la guía, pero de todas formas te lo respondo, va a variar de acuerdo al tejido u órgano o lugar de nuestro cuerpo donde se encuentre. Tienen distintas composiciones, lógicamente porque las células tienen distintas funciones y realizan distintas reacciones metabólicas, pero el conjunto de todas las matrices vendría a formar lo que es el líquido intersticial. Y el líquido intersticial es uno de los líquidos extracelulares. ¿Qué es la homeostasis, chicos? El equilibrio. Bueno, sí, representa un equilibrio. Determina las ¿Cómo? condiciones óptimas, profe, para la vida de la célula. Exactamente, es una situación de equilibrio, son las reacciones que se tienen que llevar a cabo, es decir, es el conjunto de factores que se dan en ese medio líquido que llamamos medio interno, que permite que si los valores a los que está asociado ese medio líquido se mantengan dentro de los parámetros que son viables para la vida. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hablan de homeostasis, nos referimos a valores normales, nos referimos a reacciones metabólicas, nos referimos a sistemas de regulación, ¿sí? La homeostasis hace referencia al equilibrio que tiene que existir en el medio líquido, que es el medio interno. ¿Y por qué es importante que el medio interno se mantenga dentro de unos parámetros relativamente estables? Porque muchas de las reacciones que se dan en nuestro cuerpo necesitan de condiciones estables que no varíen
con el tiempo y que no puedan ser afectadas por las condiciones externas. Obviamente eso no sucede, si no todos seríamos personas totalmente sanas. Esto lo tenían en la guía, se los puse ahí. Recuerden que el objetivo de todas las reacciones homeostáticas, es mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos hablamos de lo que es el medio interno, dijimos que nos referimos al medio líquido, ¿sí? A toda la parte humoral que se encuentra fuera de lo que es la célula. Y esa parte acuosa, en total, en general, se va a dividir en dos partes. El líquido intracelular, que no lo estudiamos nosotros porque es el medio líquido que está dentro de la célula, y el líquido extracelular, que es el líquido que se va a encontrar fuera de la célula. Y ese líquido extracelular se puede dividir en, en líquido intravascular, que es el que está contenido en los vasos sanguíneos, ¿sí? Lógicamente que casi la totalidad de ese agua intravascular va a corresponder al componente acuoso de la sangre, el plasma, y va a contener otras sustancias como ser las proteínas, las liposproteínas, sales ionizables, sustancias no ionizables, pero la mayor composición de esa sangre en la parte intravascular va a ser agua. Después tenemos, dentro de lo que es el líquido extracelular, el líquido intersticial. Cuando hablamos de líquido intersticial, ¿a qué nos referimos, chicos? Al plasma líquido. No, el plasma es intravascular. Lo que está entre las células, ¿o no? Sí, a ver, pero un poquito más específico. ¿El líquido linfático puede ser? No, líquido linfático ya es otro tipo de líquido. ¿Sería como el líquido que se encuentra entre dos partes o algo así? Bueno, a ver. Vamos. Es lo que se encuentra entre el espacio de dos células, profe. Bien. Entre dos células y entre los vasos de conducción, es decir, las arterias, las venas, arteriolas. ¿Sí? A ver. Voy a hacer un dibujo esquemático. Recuerden que cuando nosotros hablamos de nuestro cuerpo y hablamos de los medios líquidos, siempre nos tenemos que referir al lugar donde se encuentra ese líquido. ¿Sí? Porque dependiendo del lugar, si nosotros tenemos un capilar, ¿sí? El líquido que circula por dentro del capilar es la sangre. Y dentro de la sangre el mayor componente es el agua, ¿sí? Y le decimos el plasma. Esos capilares lo que hacen es penetrar en los tejidos, ¿sí? Van a irrigar a los tejidos, a los distintos tejidos, llámense los músculos, por ejemplo. ¿Y los músculos de qué están hechos? Están hechos de células. No soy muy bueno dibujando, pero vamos a dibujar. Pueden tener esta forma o distintas otras formas, pero es una forma más o menos clásica de reconocer una célula. ¿Sí? Y por arriba también vamos a tener. Recuerden que los capilares siempre van a penetrar en el tejido, porque necesitan atravesarlo. Y entre dos células hay un espacio, como dijo su compañero, ¿sí? Ese espacio va a estar ocupado por distintas sustancias que ahora no nos
corresponde estudiarla, y una de ellas es el agua, ¿sí? Entonces, ese líquido que está ocupando el espacio entre dos células y el espacio entre las células y los vasos de conducción se llama líquido intersticial. ¿Bien? Y va a diferir el líquido del plasma con respecto al líquido intersticial, van a diferir muy poco. Tienen casi la misma composición, eso lo vamos a ver mejor cuando veamos formaciones de líquido, pero vamos a ver que son líquidos sumamente parecidos, lo que es el plasma con el líquido intersticial. Bien. ¿Y qué otro tipo de líquidos tenemos, chicos? Cuando hablamos de transcelular, ¿a qué tipo de líquido nos estamos refiriendo, por ejemplo? Ahí puede entrar el líquido cefalorraquídeo. Perfecto, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido pericárdico, sinovial, el humor acuoso del globo ocular. Los líquidos transcelulares, chicos, son aquellos líquidos que van a estar contenidos en la luz de los distintos tractos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en el tracto digestivo, recuerden que a lo largo de todo ese trayecto que representa el sistema digestivo, ¿sí?, necesita tener agua, ¿sí? Ese agua contenida en ese tracto, intestino delgado, intestino grueso, colon, recto, ¿sí? Toda esa agua contenida ahí se denomina líquido transcelular. Después nosotros también tenemos el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que circula, ¿sí?, que circula por los canales medulares y van a bañar a lo que es la médula espinal, ¿sí? Es un líquido que brinda nutrientes, sostén a lo que es la médula espinal, sumamente importante para la conducción nerviosa. Vuelvo a repetir, ahora lo estamos nombrando porque esto lo vemos en el subsiguiente práctico, que son líquidos del medio interno. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? Volvamos a recapitular. El medio interno es el líquido que está fuera de la célula, ¿sí? Cualquier líquido que esté fuera de la célula representa el medio interno, ¿sí? Ese medio interno lo llamamos líquido extracelular también, ¿sí? Y dentro de los líquidos extracelulares los podemos clasificar en los que están dentro de los vasos de conducción, que es el intravascular, que es el plasma que ustedes conocen, que es el componente principal de la sangre, los que están entre las células y entre los vasos de conducción, que van a ser el líquido intersticial, y después vamos a tener los líquidos transcelulares que van a estar en la luz de los distintos tractos, llámese tracto digestivo, Perdón, el tracto urinario, intersticial dijo entre la célula y los vasos, ¿qué vaso? los vasos de conducción. Me refiero a una arteria, una vena, una arteriola. Bien, gracias. Profe, ¿eso sería la linfa? La linfa también, porque es uno de los líquidos que va a entrar dentro de lo que son los que van a estar entre los intersticios, pero la linfa más que nada se va a caracterizar porque va a estar dentro de los vasos los vasos linfáticos. Y por último, los que están fuera, en cierta manera van a estar fuera de toda esta masa muscular o masa de tejido que podamos tener, pero están también dentro de nuestro cuerpo, en lo que nosotros llamamos tractos, ¿sí?, que son orificios que nosotros, o canales de conducción que tenemos en nuestro cuerpo, y que se van a ser los tractos digestivos, los tractos urinarios, ¿sí?, y el tracto respiratorio.
si bien se podría considerar que están fuera de lo que es nuestro tejido propio, si nosotros consideramos el cuerpo como un todo, están dentro de nuestro cuerpo también, ¿sí? Bien. Ahora, este agua, este medio líquido que está representado por la totalidad de agua, ¿cómo se va a distribuir en una persona? ¿Sí? Obviamente ahí, si ustedes miran la gráfica, ahí pueden ver las proporciones en las que se distribuye el agua. Lógicamente, esto no es algo definitivo, porque depende de muchas variables la cantidad de agua que nosotros poseemos en nuestro cuerpo, pero que se estima que en un 60 hasta un 70% del peso total que tenemos en nuestro cuerpo es agua, ¿sí? Para un individuo de 70 kilogramos, el 60% representaría 42 litros, ¿sí? Y fíjense en algo muy importante, la mayor cantidad de líquidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿dónde se encuentra? En la parte inferior. No, estás leyendo mal la gráfica. En los intestinos. Ah, no. Vean la parte derecha. En total tenemos 42 litros. Y ahí le hace una diferenciación entre lo que es 14 litros aquí, 28 litros allá. ¿Dónde están esos 28? En el líquido intracelular. Celular. Exactamente, dentro de las células. La mayor cantidad de líquidos que hay se encuentra dentro de la célula, ¿sí? Un 40% del peso corporal está dentro de la célula. El resto del líquido extracelular, que vendría a ser el medio interno, corresponde solamente al 20% del peso total y representa un estimado de 14 litros. Ahora, ¿cómo se distribuye? En el líquido intertisular y el plasma. Nada que ver. Perfecto, lo que sería el intravascular, ¿sí? Y ahí no está en este gráfico, pero lo que es el líquido transcelular o la suma de los líquidos transcelulares pueden ser más o menos 1 litro. Ahora, hay algo muy importante que tienen que saber de esto. Ustedes hagan una suposición. Fíjense que dentro de lo que son los líquidos extracelulares, la mayor cantidad la tiene lo que es el líquido intersticial, ¿verdad? Obviamente que esas proporciones se van respetando a lo largo de la vida, pero van cambiando un poco las cantidades relativas que hay. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién tiene mayor proporción o mayor relación entre eso de líquido intersticial? ¿Un niño o un adulto mayor? Un niño. Un niño. Un niño, ¿sí? Y si el adulto mayor, ¿sí?, tiene poca cantidad de agua disponible, ¿a qué es propenso? Puede ser como a tener sobrepeso o algo así. O no tiene nada que ver con eso. No, no, Mm, Deshidratación. perfecto. Si ustedes hacen memoria, por ejemplo, en las épocas de la fiesta del milagro, la mayor cantidad de personas que sufren los golpes de calor o sufren desmayo, un síncope, son personas adultas, porque hace mucho calor
Ellos poseen poca cantidad de agua de reserva y se deshidratan muy rápido. Bueno, ¿cuáles son los sistemas que van a intervenir en la regulación de los valores normales de nuestro cuerpo? Ahora estamos hablando de valores normales, todavía no dijimos ninguno porque ya no vamos a centrar en cada una de las cosas que pueden variar. Este práctico es solamente para nombrarlos. ¿Para qué me sirve el sistema tegumentario, chicos? Cubre y protege al Para cuerpo proteger. que está formado por la piel. Perfecto. Recuerden que nuestra piel es una barrera sumamente eficaz para evitar que los agentes externos puedan ingresar a nuestro cuerpo. Provee una superficie de ventilación cuando ustedes están transpirando porque le hace calor. El agua recubre su piel y al contacto con el aire van ventilando su propio cuerpo, ¿sí? Lógicamente el sistema renal es uno de los sistemas más importantes que vamos a ver nosotros, que va a ser el encargado de regular, de eliminar, bueno, los desechos, pero también de regular distintas sustancias de nuestro cuerpo. Es el más importante que tenemos nosotros, el sistema renal, ¿sí? El sistema digestivo se va a encargar de proporcionar los alimentos, de que se den las reacciones metabólicas propias para que la célula se pueda nutrir. El sistema circulatorio provee un lugar o un medio para que el alimento que nosotros ingerimos pueda llegar, ¿sí? Espacio intersticial. El sistema endocrino y nervioso, recuerden que todas las vías metabólicas van a estar actuadas ya sea por hormonas. En química habíamos nombrado que las hormonas eran mensajeros químicos que iban y hacían que se produzca una determinada reacción química, y el sistema respiratorio, que también es un sistema que va a actuar en conjunto con el sistema renal para poder contrarrestar distintos desfasajes que se van a dar en nuestro cuerpo cuando hablemos de alteraciones de valores de pH. Y cuando se alteren, cuando ninguno de estos mecanismos que nosotros vamos a comenzar a entender y a aprender pueda funcionar o sean incapaces de contrarrestar la alteración que se está produciendo, se va a dar una situación en que la persona se va a enfermar, ¿sí? Porque ¿por qué sucede una enfermedad? La enfermedad que ustedes quieran es porque nuestro sistema de regulación, nuestro mecanismo de defensa no es lo suficientemente adecuado para contrarrestar ese estímulo que está ingresando a nuestro cuerpo. Pero hablando específicamente de lo que es el medio interno, ¿cuáles pueden ser esos estímulos que pueden cambiar las condiciones óptimas de nuestro medio? ¿De dónde pueden provenir? Medios Externos. internos y externos. Y lo que está ahí en la pantalla. Chicos, si ustedes no responden, por más que esté en la pantalla, por más que ustedes lo tienen en la guía, por lo menos lean. Se le va a hacer muy larga la materia. Demasiado larga, se lo puedo asegurar. No es difícil, pero sí tienen que leer. Y si no lo leyeron, bueno, ahora tomate la molestia de 30 segundos leerlo en la pantalla. Porque ustedes pueden tener un ejercicio en el parcial donde van a tener una serie de factores y se les va a pedir que los clasifique en internos, externos o extremos o agudos, ¿sí? Los extremos siempre son agudos. Cuando nosotros nos referimos a agentes externos que pueden perturbar este equilibrio, nos referimos a lo que viene
del medio ambiente, de lo que nos está rodeando, lo que está fuera de nuestro cuerpo, por eso es algo externo, ¿sí? Hace rato nosotros hablamos de que las personas adultas que tenían poca cantidad o reserva líquida para poder contrarrestar un golpe de calor, son más propensos a sufrir un síncope, ¿sí? Van a desmayar, van a sentir una debilidad extrema, pueden perder la conciencia. Y si esta persona no recibe asistencia inmediata, puede derivar en la muerte de esta persona, ¿sí? Porque no es solamente que una alteración pueda generar una enfermedad o un estado de enfermedad en donde la persona no se siente óptima, no se siente plena para llevar a cabo la vida normal que lleva, sino que puede también derivar en el punto final de lo que es la enfermedad y que es la muerte de la persona. Recuerden que todos los mecanismos que nosotros vimos, por ejemplo en química, cuando nosotros veíamos los mecanismos del azúcar, que decíamos, bueno, cuando falta azúcar se degrada el glucógeno. Bueno, se me acabó el glucógeno, comienza a degradar grasa. Y bueno, ¿y qué pasa si estás 7, 8 días sin comer? Y tu cuerpo va a comenzar a degradar proteínas, tus propias proteínas formadoras de los músculos van a comenzar a degradarse. El ADN contenido en esas células se va a comenzar a degradar para formar glucosa, porque el objetivo en conjunto de todo nuestro cuerpo es mantener a nuestro organismo con vida, porque si no tenemos vida, ninguno de ellos funciona. Ese es el objetivo de todos los mecanismos compensadores que nosotros podemos ver o que podemos entender. Ahora, cuando el agente viene de nuestro cuerpo, le decimos que es un agente de tipo interno, ¿sí? Ese estímulo que está produciendo el desequilibrio se considera un estímulo interno. ¿Alguno que pueda nombrar que no esté ahí en esa lista? Hiperventilación, profe. Bueno, una hiperventilación, eso sería asociado a una ansiedad. El asma también puede ser o no. Bueno, eso ya es una enfermedad, sí, efectivamente. El asma más que nada es una reacción atípica, en la cual es como una alergia, ¿sí? Donde se da una reacción excesiva ante un estímulo. ¿Alguna infección? Exactamente, Pero eso no van en situaciones extremas. depende, porque vos podés tener infecciones crónicas, ¿sí? O infecciones agudas. La diferencia entre crónica y aguda es que una se te da a lo largo del tiempo y ya es algo interno, y las infecciones agudas son aquellas que van a aparecer repentinamente y que van a estar catalogados dentro de lo que son situaciones extremas. Y hablando de situaciones extremas o agudas, fíjense que, como decía su compañera, nosotros podemos tener infecciones graves, como por ejemplo hace tiempo que antes que existiera la vacuna, lo que eran las infecciones por el COVID, ¿sí? Eso van a alterar completamente el estado de salud de la persona. ¿Por qué son extremas o agudas? Porque un día la persona estaba bien y al otro día ya no lo está, ¿sí? Bueno, comencemos con la clase ahora sí. Lo primero que vamos a ver es cómo se da el equilibrio ácido-base. ¿Qué es el equilibrio ácido-base, chicos? Es el equilibrio que se tiene que dar en nuestro cuerpo para que el pH de los medios líquidos se encuentre en valores óptimos y que sea posible que las distintas reacciones que se llevan a dar, se tengan que dar, se lleven a cabo. Ahora, ¿de dónde van a provenir estos ácidos o estas bases? Van a provenir de la fuente de alimento, de lo que nosotros consumimos, y en consecuencia van a provenir de las reacciones metabólicas que se dan en nuestro cuerpo.
Por lo general, la gran mayoría de reacciones metabólicas son acidificantes, chicos. Es decir, que cuando ustedes consumen un alimento, la gran mayoría de reacciones que van a degradar ese alimento van a generar iones hidrógenos, protones, hidrogeniones, como ustedes los quieran llamar, ¿sí? ¿Y en qué afectaban los protones? ¿Qué hacía un aumento de protones, chicos? Es tema de química de primer año. Afectaba el pH. Perfecto. Recuerden que el pH, ¿qué era? Era el menor logaritmo de la concentración de protones. Uno quería determinar el valor de pH, necesitaba saber la concentración de protones que tenía ese medio líquido, y así podía saber qué valor de pH. Lógicamente que si nosotros tenemos un pH determinado en nuestro cuerpo, ¿sí? Si nosotros consumimos alimentos que aumentan esa cantidad, lógicamente que el pH tiene que variar. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo protones, básicamente, alimentos que por metabolismo van a generar protones. Y si esos protones no son contrarrestados, van a influir, ¿sí? Van a ser muy determinantes en todas las reacciones químicas que se dan en nuestro cuerpo. Cuando nosotros decíamos, cuando veíamos escala de pH, bueno, decíamos, el ácido, ¿por qué sabía que era ácido? Porque genera protones, calculábamos un pH. Y a las bases, como el hidróxido de sodio, le decíamos base, ¿por qué? Porque generaba grupos OH y calculábamos un pOH. Eso era el práctico 6 de química. Bueno, ahora lo veamos desde nuestro punto de vista ya centrándonos en el cuerpo humano, ¿sí? Nosotros vamos a definir lo que es un ácido a cualquier sustancia que pueda generar protones, y hay muchísimas en nuestro cuerpo. Y base va a ser aquella que va a generar OH, o que pueda aceptar protones. ¿De dónde pueden provenir esos ácidos, chicos? Dijimos de los alimentos, pero ¿de qué alimento, por ejemplo, se les ocurre? ¿El limón? ¿El limón? ¿Seguro? Sí. Justo el peor ejemplo que las podía elegir. ¿El alcohol, profe? Bueno, el alcohol, sí, muy bien. El alcohol. De las pastas, Sí, el metabolismo de los carbohidratos genera también mucha acidez. ¿La sal? ¿No? La sal, Ah, no, nada. la sal es cloruro de sodio, es un electrolito neutro, no genera. Fíjense ahí. En nuestro cuerpo, nosotros tenemos que hacer una diferenciación entre dos tipos de ácidos. Aquellos que nosotros llamamos volátiles y aquellos que nosotros llamamos fijos o ácidos no volátiles. ¿Cuáles van a ser aquellos? Los que provengan o produzcan dióxido de carbono, nosotros le decimos volátil. ¿Por qué le vamos a decir volátil? Porque este gas o este ácido, el ácido carbónico proveniente del dióxido de carbono, puede ser eliminado por los pulmones, por la respiración. En cambio, los otros tipos de ácidos no volátiles o ácidos fijos tienen que ser eliminados por el riñón. Esto pregunté el año pasado, por la duda, quieran saberlo. Bueno. ¿Cuál es el pH de la sangre arterial, chicos? 7,35. 4. No. 7,4. No, se puede considerar sí un valor intermedio, pero los valores normales de lo que es la sangre arterial
va a oscilar entre 7,35 y 7,45. Fíjense que estamos hablando de solamente una décima de unidad. Es decir, que el pH sanguíneo se tiene que mantener, no se tiene que mantener, se va a mantener en esos valores, entre 7,35 y 7,45. Porque cualquier valor por debajo o por encima de esos valores va a activar siempre una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo para volver a los valores normales. Es decir, si nuestro pH sube a 7,47, nuestro cuerpo va a reaccionar para bajarlo. Si el pH no se baja a 7,32, nuestro cuerpo va a reaccionar para subirlo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Ahora, creo que esto lo hablamos en clase el año pasado, pero está bueno remarcarlo ahora, traerlo a colación. ¿Se acuerdan cuando comenzó la pandemia de COVID? Antes Sí. de que llegue la vacuna, estaba toda la neurosis de las personas. Y circulaban tanta información falsa por grupos de WhatsApp, por Facebook, por todos lados. ¿Qué recomendaban? ¿Se acuerdan? Era un medicamento, puede ser, Bueno, una pastilla. medicamentos, pero bueno, medicamentos. ¿Qué otras cosas? No te ¿Qué escucho, otras cosas que profesor. podía hacer? Decían que podíamos mantenernos a salvo consumiendo ay, me olvidé, profe. La lavandina. Esa que tomaba Viviana Canosa. Sí, exactamente, profe. Después recuerdo que habían bebidas calientes, ¿se acuerdan? De las hojas de eucalipto. Infusiones. No, que decía tomen té caliente porque el virus no sobrevive a más de, no sé, 28 grados, no sé qué decían. Y también lo de la ivermectina, eso, profe. Bueno, la ivermectina era para, sí, eso está bien porque eso es para evitar las infecciones, para que no se pueda llegar a una neumonía. Pero vamos primero por el té. ¿Por dónde entra el virus? Es respiratorio, puede entrar por estar respirándolo, por los ojos supuestamente también, y También. por la boca. Uh-huh. Mayormente respiratorio, chicos. ¿Sí? A menos que quieras respirar té caliente, tomar un té no te hacía nada, o esa persona piensa que nosotros respiramos por el mismo canal que nosotros comemos. Después había otra persona que decía que tenían que comer verduras, limones, porque el virus cítricos, porque el virus no soporta pH superiores a 9. No sé si eso lo escucharon. Sí, profe. Decía, sí, coman, beban limonada, beban Jugo de naranja te hacían tomar o mucha... Sí, jugo de naranja, exactamente. Sí. Ahora, que nosotros estamos comenzando a estudiar esta materia, ¿cuál es el valor del pH de la sangre? 7,35 a 7,45. ¿Puedo llevarlo a 9 tomando jugo de limón? No. Ni que viviera así en vida. Porque si el No, pH subiera a 7,46, se activarían tantos mecanismos para contrarrestar ese efecto y bajarlo. Es imposible eso.
Ahora vamos por el otro lado, tomar jugo de limón, ¿está bien? Sí, está bien, porque va a facilitar y va a ayudar a que tengas los nutrientes y las vitaminas necesarias para que tu sistema inmunológico esté mucho más apto, mucho más preparado para combatir una infección. Por ahí está bien alimentarse con cítricos, ¿sí? En ese sentido, pero no está bien decirlo que sí, me aumenta el pH a 9 y el virus no sobrevive con pH superior a 9, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra. Hablando de cítricos, que hace rato su compañera pregunté qué alimentos son acidificantes y ella dijo cítricos. Los cítricos, como ser el limón, la mandarina, la naranja, por más que son ácidos, nosotros lo comemos y cuando están muy agrios porque están muy ácidos y le sentimos el sabor, no son acidificantes de nuestro cuerpo, chicos, porque no dejan residuos acidificantes y de hecho el metabolismo que van a tener estos cítricos, cualquiera de los cítricos que ustedes quieran tomar, tienden a aumentar el valor de pH. Entonces, esa es otra pregunta que hice el año pasado. Dentro de muchas opciones decía que los cítricos que poseen ácido cítrico, por eso se le dicen cítricos, como poseen ácidos cítricos, son alimentos acidificantes. Era una opción de marcar verdadero o falso, ¿sí? Bueno, ¿qué es un buffer, chicos? De lo que leyeron en la guía, ¿qué es un buffer? Una mezcla entre la concentración de un ácido y las bases. Perfecto. ¿Para qué sirven? Para Es como mantener un estable el tapón. pH. Exactamente, los buffers reciben nombre buffer, amortiguadores, tampón, reguladoras, ¿sí? Esos 4 nombres los pueden encontrar y que se caracterizan porque son sustancias que van a impedir los cambios de pH. Porque se lo digo de esta manera, supongamos que ustedes no tuvieran buffer, ¿sí? Que el único mecanismo capaz de compensar los valores de pH en su cuerpo sea un buffer, y no funcionaran, ustedes tomándose un vasito de Coca-Cola se mueren. Porque la Coca-Cola es un ácido y ustedes lo están tomando, esa cantidad de ácido va a ingresar a su cuerpo, y si los valores acordes a la vida de pH son de 6,8 a 7,8, lógicamente no es una buena vida estar en esos valores, ya es algo límite, pero todavía la vida es posible con esos valores. Un vasito de Coca-Cola a 42 litros de agua lo bajaría a valores de 1, por ejemplo, al pH, y ya no sería compatible con la vida, y nos morimos por tomar un vaso de Coca-Cola. No, entonces tiene que existir un mecanismo en nuestro cuerpo que está evitando que esos ácidos que están ingresando a nuestro cuerpo puedan modificar el valor de pH. ¿Y quiénes son los que van a regular esos cambios? Van a ser las soluciones buffer o amortiguadoras. ¿Cómo funcionan los buffers? ¿Sí? Como dijo su compañera, tienen que contener un ácido, un par ácido-base. Se denominan par conjugado. Tienen que estar en proporciones más o menos iguales y la concentración que tienen que tener tiene que ser relativamente alta. Porque si tiene poca cantidad no me sirve. Si yo, por más que tenga a los dos componentes de un buffer,
tienen que tener la concentración relativamente alta con respecto a los otros componentes que lo están rodeando o que se encuentran en la misma matriz. El pKa del ácido tiene que tener un valor cercano al pH que se quiere regular. Y ya le voy a explicar qué es el pKa. Les digo, por ejemplo, si yo quiero que algo se regule a 7, no puedo usar un ácido que tiene un pKa de 4. Está muy lejos de 7. Yo tengo que usar un ácido que tuviera un pKa más o menos parecido al valor que yo quiero que se mantenga. ¿Y cuál es la condición de este par ácido-base? Que el ácido de ese par, cuando ingresa una base, va a reaccionar y la va a neutralizar. En cambio, si lo que está ingresando o está aumentando es una base, será el ácido quien tiene que reaccionar. Por eso es un par ácido-base. Están los dos expectantes ante el cambio. Si aumenta un ácido, el que reacciona va a ser la base. ¿Y cuál es el objetivo de esa reacción? Neutralizarlo. Si lo que aumenta es una base, el que va a reaccionar va a ser el ácido. ¿Cuál es el objetivo de esa reacción? Neutralizarlo. Los dos tienen el mismo objetivo, pero van a actuar dependiendo de qué es lo que esté aumentando. Miren acá. Vamos con el ejemplo más sencillo de lo que es el ácido carbónico. El ácido carbónico nosotros sabemos que se forma del anhídrido carbónico o dióxido de carbono o óxido carbónico, que en presencia de agua me forma ácido carbónico. ¿Okay? Lógicamente que esta reacción tiene que ser catalizada por la enzima, la anidrasa carbónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una reacción que se dé muy rápida, ¿sí? O en cantidades apreciables. Por eso es que necesitamos una enzima que esté catalizando esa reacción para que se produzca en nuestro cuerpo. Ahora, el ácido carbónico, que está en la parte de abajo, ¿a qué se va a disociar? Se va a disociar a bicarbonato y protones. Lógicamente va a dar protones porque, como nosotros sabemos, todo ácido genera protones. Y si tuviéramos los valores, le calculamos el pH en este momento. Pero no nos interesa calcular ahora, nos interesa entender el mecanismo. Entonces, el ácido carbónico que nosotros tenemos ahí vendría a ser el ácido en sí. Y el bicarbonato que se está formando por la disociación del ácido carbónico vendría a ser la base. Entonces, cuando ellos dos se encuentren en nuestro cuerpo, el ácido carbónico y el bicarbonato, en cantidades relativamente similares y en concentraciones relativamente altas, van a formar un par ácido-base. ¿Y cómo funciona ese par ácido-base? Fíjense, nosotros tenemos ahí el par ácido-base, ácido carbónico, bicarbonato. Si vamos del lado izquierdo, si ingresa, ahí no sé si me ven el cursor, si ingresa o aumenta, ¿sí?, una base, que lo vemos representado con el grupo OH, recuerden que las bases se caracterizaban por tener grupo OH, como ser el hidróxido de sodio o cualquier otro que ya vimos en química. Si aumenta esto, la concentración de OH, es decir, de la base, ¿con quién va a ir a reaccionar? Va a reaccionar con el ácido del par. ¿Y cuál va a ser la reacción que se va a dar? El ácido, al ver el aumento, al notar el aumento de la concentración de OH, va a generar protones. Y ese protón, en la segunda reacción de abajo, fíjense que va a neutralizar el grupo OH y como producto me genera agua. Entonces, de esa manera se logra neutralizar porque estoy cambiando al grupo OH que me puede modificar el valor de pH por una molécula de agua que no me afecta en nada.
Después esa molécula de agua va a volver a entrar a la reacción con dióxido de carbono para volver a regenerar el ácido carbónico que se perdió en la disociación. Vamos por el otro lado. Supongamos que ustedes se están comiendo un asado, ¿sí? Y se está comenzando a acidificar por el propio metabolismo de las proteínas, están aumentando la concentración de protones. ¿Quién va a reaccionar ahí? El bicarbonato. El bicarbonato, fíjense qué es lo que hace en la reacción de abajo. El bicarbonato capta ese protón y vuelve a regenerar el ácido carbónico. Entonces, ambas reacciones, chicos, o me dan a uno de los componentes del par ácido, como sea el bicarbonato con el protón que genera el ácido carbónico, o me está generando una especie que no me afecta el equilibrio, como en el caso del ácido carbónico, que neutraliza el protón y me genera moléculas de agua. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este buffer? Es evitar que tanto el OH o el hidrógeno que están aumentando, ¿sí?, puedan modificarme los valores de pH, porque necesitan que se mantenga estable. Supongamos, vamos con este que tiene una sola reacción y quizás lo van a entender mejor. Vuelvo de nuevo. Supongamos que ustedes están comiendo un asado, ¿sí? Mucha carne, mucho pan, están tomando, están fumando. Todo eso va a ingresar a su cuerpo, su cuerpo lo va a metabolizar y lo va a absorber, ¿sí? Recuerden que el metabolismo de las proteínas lo que genera son protones, ¿sí? Y si genera protones, ¿qué es lo que hace el aumento de protones? Hace rato lo respondió su compañero. Altera el pH. Bien, ¿para arriba o para abajo? Para arriba. No, para abajo. Para abajo. Para abajo, porque recuerden que ácido es para abajo, para arriba es básico. Entonces, si ustedes tienen la sangre, recuerden que ustedes la sangre arterial se tiene que mantener en 735 a 745, ¿sí? No tiene que moverse de ahí, porque fuera de eso ya van a tener problemas. Entonces, si ingresa esa cantidad de protones y no existieran los buffers, el pH comenzaría a bajar a 7.30, 7, 6,8, 6 y chao, se ha muerto. Entonces tiene que haber algo que evite esa situación, que evite que esos protones que están ingresando a la circulación sanguínea puedan modificar el pH. Entonces, apenas ingresa ese exceso de protones, inmediatamente comienza a actuar el buffer. Es decir, el bicarbonato, que es uno de los componentes, de los dos componentes que tiene este buffer, va a neutralizar inmediatamente a esos protones que se están generando para evitar que cambie el pH. Porque si le baja el pH de 6,8 se mueren, chicos. Y fíjense que lo que les tiene que quedar a ustedes de esto es que si hay un aumento de protones, la base es quien actúa. Si hay un aumento de OH o de bases, el ácido es quien actúa, siempre lo opuesto, ¿sí? Y el objetivo de esas reacciones es producir alguna molécula o sustancia que no le afecte al pH. En el caso de la izquierda se está generando agua, no me afecta, no me modifica el pH. Y en el otro caso me está generando ácido carbónico que ya era parte del par conjugado y tampoco me va a afectar el pH. El buffer de fosfatos hace exactamente lo mismo, ¿sí? Es el mismo mecanismo de acción. Tiene un ácido y una base juntos. Si entra un ácido, reacciona la base. Si entra una base, reacciona el ácido. ¿Y cuál es el objetivo de
de las reacciones es o producir una molécula que no le afecte, o sea, le va a producir agua, o producir una molécula que ya sea parte de ese par conjugado y por lo tanto tampoco afecta al pH. ¿Dónde encontramos los buffers de fosfato, chicos? En los aminoácidos. No. ¿En qué medio acuoso lo encontramos? Dentro de la célula. Bien, perfecto. ¿Saben por qué se encuentra dentro de la célula? El mecanismo de acción de los fosfatos a nivel intracelular es muchísimo más rápido que el resto de los otros buffers. Todos los buffers son rápidos, ¿no? Todos los buffers son rápidos. Pero este es muchísimo más rápido y se encuentra en concentraciones mucho más apreciables que el resto dentro de lo que es el medio de la célula. Es decir, que el principal buffer que tiene que mantener el pH del medio intracelular va a ser el buffer de fosfato. Y volvamos acá que no hemos terminado con bicarbonato. ¿Por qué este es el pH? ¿Por qué es el buffer más importante que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? Porque ahí van a actuar los dos mecanismos. No. Porque es un sistema abierto. Bueno, sí. ¿Qué quiere decir un sistema abierto? Será el práctico 1 de química, sistema material. Es un sistema abierto porque puede intercambiar materia. En este caso no me interesa tanto. La definición de sistema abierto es que intercambia materia y energía. Bueno, no me interesa tanto la energía ahora, pero sí que pueda entrar y salir estos componentes. ¿Sí? ¿Por qué más? ¿Quién es el encargado de regular las cantidades de ácido carbónico que hay en nuestro cuerpo? Bicarbonato. No, este es bicarbonato, el de la derecha. El de la izquierda. ¿Qué órgano es encargado de regular las cantidades de ácido carbónico que hay en nuestro cuerpo? Los Los riñones. pulmones. Los pulmones, perfecto. ¿Y al bicarbonato, quién lo va a regular? Los riñones. Los riñones. Cuando yo digo regular, chicos, quiero decir que es un órgano que es capaz de aumentarlo o de bajarlo, ¿sí? Cuando hablamos de regular, quiere decir que este órgano, en el caso, por ejemplo, del pulmón, el pulmón es capaz o de aumentar la cantidad de ácido o de bajar la cantidad de ácido, ¿sí? Y el riñón es capaz de aumentar la cantidad de de bicarbonato o de bajar la cantidad de bicarbonato. Entonces, por eso es importante, chicos, porque tenemos a dos órganos sumamente importantes regulando las concentraciones de estos dos componentes. Y bueno, tenemos los buffers de proteínas, que hace rato su compañera decía que venían de los aminoácidos. ¿Sí? Recuerden que los aminoácidos tenían un grupo amino, un grupo carboxilo unido a un carbono alfa, ¿sí? El grupo carboxilo es un grupo ácido y el grupo amino es un grupo básico. Y lógicamente van a actuar de la misma manera, produciendo o bien agua o bien produciendo algún componente que ya estaba en el par conjugado. Entonces, ese es el objetivo de los buffers. Recapitulemos las ideas que tienen que haberle quedado. ¿Qué son los buffers, chicos? Son sistemas que van a evitar que cambie el pH. Son sistemas que actúan rápidamente.
son sistemas químicos que tienen una velocidad muy rápida. Obviamente tienen que actuar rápidamente para contrarrestar. ¿Cómo están hechos los buffers? Están formados por un ácido y una base, ¿sí? Y se llaman par conjugado los dos. Y los dos tienen que estar en cantidades relativamente iguales y en concentraciones Profe, relativamente espera un altas. ratito, no le escuché la parte de que son un par conjugado, un ratito antes tampoco le escuché. Bueno, no sé qué dije, pero volvamos a nuevo. Los buffers, ¿por qué son importantes? Porque regulan los valores de pH, ¿sí? Actúan muy rápidos. Lógicamente tienen que actuar rápido, porque si te demoras, un vasito de Coca-Cola te mata al instante. Entonces, tienen que actuar rápidamente. ¿Y por qué actúan rápidamente? Porque son procesos químicos. Al ser procesos químicos son sumamente rápidos. ¿De qué están hechos los buffers? Para que se forme un buffer, para que exista un buffer, tiene que existir el ácido y la base. Los dos se llaman par conjugado. Es decir, ácido carbónico o bicarbonato serían un par conjugado, porque provienen de una misma reacción acá. Volvemos atrás. La reacción de abajo, tengo que el ácido carbónico se disocia en bicarbonato. Entonces los dos son parte de la misma reacción, por eso es que son un par conjugado, son parte de la misma reacción. Y para que puedan formar un buffer, tienen que estar los dos, tienen que estar en concentraciones altas, tienen que estar los dos relativamente en las mismas proporciones, a veces más, a veces menos, dependiendo los valores a los que se quiera regular. ¿Y cómo actúan? Al ser un par ácido-base, ¿cómo van a actuar? Si el aumento es de ácidos, el que va a neutralizar ese aumento va a ser la base. Y si el aumento es de base, el que va a actuar va a ser el ácido. Pero ambas reacciones tienen la misma mecánica. Producen moléculas de agua o producen alguno de los componentes del par conjugado. Pero en conclusión, los productos de las neutralizaciones ya no afectan al pH. Entonces estamos cambiando algo que puede afectar al valor de pH, es decir, lo puede modificar, y después de la reacción de neutralización se obtiene otra sustancia que ya no modifica al valor de pH. Porque recuerden, nosotros dijimos que si estábamos en 7.35 a 7.45 estamos en valores normales. Valores superiores a eso, vamos a entrar en una situación que se conoce como una alcalosis. Y valores por debajo de 7.35 vamos a entrar en una situación que se conoce como acidosis. Y eso ya es algo patológico. Profe, ¿puede volver a repetir eso, por favor? Igual ese es el tema de la clase que viene, ¿no? Porque en este Bueno. práctico ustedes tenían que saber solamente qué es lo que hace un buffer. Un buffer regula pH y cómo lo regula, ¿sí? Y bueno, todo lo que vimos de medio interno, cuáles son los medios líquidos, qué factores afectan el medio interno. Profe, ¿qué era Eso el nada más iba en PK? esta guía. ¿Qué? ¿El PK ¿Qué era? qué era? Ah, el pK. Ay, no hice una gráfica de eso, así que bueno, a ver, vamos. Vamos a hacerlo a la antigua.
¿Qué es el pKa? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, en general, a un ácido, a cualquier ácido, nosotros lo podemos representar como HA. Cualquier ácido que quieran, le ponemos de manera general esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que sabemos nosotros? Que esto se va a disociar, ¿sí? En A, negativo, y en protones. Bien. Este vendría a ser el ácido, y este, que forma parte de la misma reacción, se denomina la base. Los dos se le denominan par conjugado. Y este par conjugado es capaz de contrarrestar los cambios de pH. Bien. Ahora, ¿qué es el pKa? ¿Cómo calculo yo? La pregunta sería, ¿cómo calculo el pH yo de un buffer? El pH de un buffer, no vamos a calcular esto, se calcula como el pKa más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Esa es la fórmula, esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero, ¿y qué es el pKa? Bueno, vamos a la reacción acá. Esta reacción de disociación con la que nosotros calculábamos pH en el práctico número 6 de química, como es un electrolito débil, tiene una constante que es un número que se llama constante ácida o constante de disociación. ¿Qué es un número muy chiquito. Todos los ácidos los tienen. Esa constante simplemente les habla de cuál es la tendencia que tiene el ácido a disociarse. ¿Sí? ¿Cuál es la tendencia? Mientras más grande sea, mayor tendencia a disociarse tiene el ácido. No me interesa que sepan el valor. Ahora, vamos de acá. Si yo le aplico el menos logaritmo a esa constante del ácido, yo obtengo lo que se conoce como pKa, porque matemáticamente la expresión menos logaritmo decimal, en matemáticas se escribe con la letra P. Entonces, para evitar escribir menos logaritmo de la constante, yo escribo pKa, porque es lo mismo, es solamente una operación matemática. Es aplicarle el menos logaritmo a esa constante. Y eso le da un valor. Y dice que, la teoría dice que para que un buffer funcione bien, el pH al cual quiere regular tiene que ser cercano. Si yo quiero regular a 7,4, o 7,35 a 7,45, yo quiero regular a 7,4, ¿sí? ¿Hola? Disculpe, se escucha entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? No, profe. No, profe. Yo, Fíjate si no es el internet. Profe, disculpe por la duda, ¿la clase va a estar grabada o no? Creo que tu compañera la graba, ¿no? Ah, bueno, gracias. Ese pKa, que eso estaba en la guía, ¿no? Se me pasó a hablarlo eso, pero está en la guía. El pKa del ácido carbónico es 6,1. Y si uno analiza los valores, 6,1 para regular a 7,4, químicamente hablando uno dice que no tendría que ser un buen buffer para regular a ese valor.
porque uno esperaría que uno utilice un buffer que tenga un pKa de 7,2. Por eso es que le puse ahí en los PDF que un buffer, para que sea un buen buffer, su valor de pKa, que es nada más que el menos logaritmo de la constante que tiene, y cada ácido tiene una constante distinta, tiene que ser cercana al valor que se quiere regular. Sin embargo, el parácido ácido carbónico bicarbonato tiene un pKa de 6,1 y por más que está muy alejado de 7,4, sin embargo, es el mejor buffer que nosotros tenemos para regular a ese pH. ¿Y por qué? Y ahí fue las preguntas que le hice hace rato. ¿Por qué es el mejor? Porque tanto la base, que era el bicarbonato, como el ácido, que era el ácido carbónico, son regulados por dos órganos muy importantes en nuestro cuerpo. Es decir, que esta relación de concentraciones puede ser rápidamente modificable por los riñones o por los pulmones, dependiendo en dónde nos encontremos. Para responder tu pregunta y que no se te haga un bollo esto, porque realmente para entender los valores de pKa necesitamos otro tipo de química, te quiero decir que es un valor que se le asigna a todos los ácidos. Y que idealmente, para que un par ácido pueda regular a un determinado pH, siempre tienen que ser más o menos parecidos. Y cuando hablo parecido, estoy hablando de 0,5 unidades. Sin embargo, el ácido carbónico está a 6,1, está lejos. Está a 1,3, 1,4 de distancia, está muy lejos. Y uno podría suponer que no le sirve, porque el pK no es cercano al pH de la sangre que quiere regular, y sin embargo es el mejor de todos. ¿Y por qué es el mejor de todos? Porque aparte, si bien está lejos, este parácido está ayudado por la acción de los pulmones y de los riñones. Bien. Va, eso era todo. El siguiente tema, que ya lo tienen también, son mecanismos de compensación. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que estamos viendo hasta acá? ¿Qué es lo que sabemos? Yo tengo un pH estable y tiene que mantenerse estable. De hecho, todos los procesos metabólicos necesitan que el valor de pH sea estable. ¿Qué pasa si se altera por mi estilo de vida, por lo que yo estoy comiendo, o por algún proceso interno, como ser una enfermedad, como ser la diabetes? ¿Qué es lo que pasa? Para que no se altere el pH tienen que actuar los buffers, que son los encargados de mantenerlo en los valores normales. Pero ahora acá viene la segunda cuestión. ¿Qué pasa cuando ya los buffers ya no pueden controlar el pH? Es tan grande el cambio que los pH no son lo suficientemente fuertes para volver los valores normales. Ahí vamos a entrar nosotros a lo que son los mecanismos de compensación, ¿sí? Entonces usted imagínenselo como una agresión. Estamos estables, estamos normales y está ingresando una agresión a nuestro cuerpo. ¿Quiénes son los primeros que actúan? Los buffers. ¿Sí? Son la primera línea que tenemos. Y siempre actúan en conjunto, esto no se olvide nunca, ¿no? No es que primero actúa el bicarbonato, después el fosfato, después la hemoglobina, después las proteínas, ¿sí? No, todos los buffers actúan en conjunto, ¿sí? Todos los buffers están actuando en conjunto para tratar de tener esos valores. Pero va a llegar un punto en que no son lo suficientemente capaces de soportar esos cambios de pH. Y ahí vamos a entrar, cuando ya no son capaces los buffers
de soportar el cambio, es decir, de volver a las condiciones normales, es ahí donde vamos a entrar a situaciones de acidosis y de alcalosis, que pueden ser de tipo metabólica o respiratoria, ambas. Es decir, vamos a tener 4 casos. Y en esos 4 casos vamos a tener 4 mecanismos de compensación. Es decir, que ya van a entrar a actuar los pulmones y los riñones para volver a los valores normales. Tema de la clase que viene. Nos estamos viendo, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, Hasta profe. luego, profe.